Bueno, decíamos que nos interesa mucho lo que está ocurriendo en Venezuela. La verdad, la comunidad internacional ha sido prácticamente absoluta y unida al decir que le parece que es fraudulenta la elección que ha ocurrido en Venezuela y cuyos resultados se entregaron con mucho retraso anoche. Contactamos a Unai Amenábar, periodista del circuito Éxitos de Unión Radio a esta hora, a quien le agradecemos su disposición, un reputado periodista de ese país, para responder nuestras consultas. ¿Cómo está Unai? Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le Hola, saludamos. hola Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Unai, gracias. ¿cómo le va? Claudia Álamo le habla Hola por Claudia, ¿cómo acá. estás? Sí, a ver, ¿cómo despierta Venezuela? Tenemos por una parte, ¿no es cierto?, el cuestionamiento formal de presidentes de distintas naciones del planeta cuestionando y desconociendo de alguna manera los resultados en Venezuela, pero también tenemos a China, a Rusia, a Irán, a Cuba señalando y felicitando a Nicolás Maduro. ¿Cómo se está viviendo esta como disociación, no? Sí, bueno, lo que llama la atención sobre todo en la mañana de hoy es el contraste entre el entusiasmo, la alegría, el fervor que se tenía ayer en la mañana, de hecho desde la noche del sábado, la gente en la calle, a el ambiente de hoy que parece un 1 de enero. Este es el ambiente que se está viviendo en Caracas, las calles completamente vacías, la ciudad completamente vacía y, hay como sí, un ambiente de desolación, ¿no? La sensación de haber sido atracado, ¿no? Cuando alguien te atraca en la calle y te quita la cartera, te quita un reloj y te quedas como con esa sensación que es entre rabia, impotencia, tristeza, abatimiento, es la sensación que hay hoy en la inmensa mayoría de los venezolanos. Mm. Lo que pasó ayer, bueno, ya ustedes lo fueron viendo, un proceso que no es solamente lo que pasó ayer con el tema de las actas y la no entrega y la no posibilidad que los testigos estén ni en las mesas electorales ni en el centro de totalización, que ya de por sí representa una irregularidad, sino que es un largo acumulado de irregularidades que se vienen cometiendo en materia electoral y en otros muchos órdenes institucionales en Venezuela. Pero bueno, para centrarnos solamente en lo electoral, esto Mm. comenzó desde el momento mismo en que se inhabilitaron algunos candidatos porque no le Mm. daba la gana al gobierno de que fueran candidatos, porque tenían alguna posibilidad de éxito. Y de ahí para acá, pues bueno, ha sido toda una carrera de obstáculos permanente que se concretó pues el día de ayer con unos resultados emanados por el Consejo Nacional Electoral que no soportan ningún análisis. Si uno suma los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, votamos algo así como el 109% de los Sí, venezolanos. O sea, una cifra impresionante la cuenta. imposible, Sí. ¿no? Es así de malo. Cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral, cuando hay una diferencia de 5 o 6 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales, falta por escrutar el 20% de las actas y te dice que ya la tendencia es irreversible. O sea, matemáticamente y lógicamente no tiene ningún sentido todo lo que se dijo ayer, pero bueno, pero es el ejercicio del poder con Mm. personas armadas y motorizados amedrentando a los que todavía Unai, estaban custodiando algunos centros de votación, etcétera, ¿no? Sí, dime, Gerardo. ayer vimos bastantes escenas que hacían casi irrefutable, o al menos irrefutable la duda a que aquí se estaba fraguando algo raro. Porque Sí, se demoraron 6 horas en entregar algo que es electrónico y que ellos dicen, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que es el mejor sistema electoral del mundo, ¿ah? El más sí. transparente y el mejor del mundo. Pero vimos, Y también el más lento. y el más lento. Vimos a la policía, a la Guardia Nacional que estaban en algunos lugares sacando estas máquinas de votación. Sí, Vi a un uniformado que llevaba votos en los bolsillos, que lo golpearon las personas. Entonces, así es. esto que sea tan burdo, el que haya tantas pruebas, ¿creen ustedes en algún sentido, en el ambiente al menos está la sensación de que podrían no quedarse con este triunfo el chavismo? Mira, es un interrogante muy grande porque también en otras oportunidades ha ocurrido situaciones similares y al final se termina imponiendo la fuerza y la fuerza de las armas, ¿no? Estamos frente a un régimen que, bueno, que está apoyado en las armas. Entonces, cuando eso ocurre, ya el venezolano, y ustedes habrán visto también muchas imágenes, salimos a protestar, salimos en la calle cívicamente, se hicieron 20.000 cosas y bueno, y la respuesta fue una represión brutal y además con mucho cinismo, ¿no? Ayer
el mismo Maduro decía que aquí el único perseguido era él, porque él tiene unas sanciones que vienen por haber violado los derechos humanos, ¿no? Pero, y por haber robado un montón de dinero de los venezolanos. Entonces, cuando se habla de sanciones que impiden que funcionen los hospitales o que funcionen las escuelas, y ves que los jerarcas del régimen viven una vida de califa, ¿no? O sea, porque son a niveles de lujo asiático en cuanto a sus vehículos, las viviendas, el tren de vida que llevan, no se corresponde con el de un funcionario público. Entonces, bueno, ¿qué pueda pasar? Mira, apelando un poco a García Márquez, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esto es realismo mágico, pero narrado de manera diaria y caribeño. Entonces, bueno, estamos en esta situación. ¿Qué va a pasar? Yo creo que el papel ahora de la comunidad internacional va a ser fundamental. Ojalá que no se queden en imponer unas sanciones económicas que al final terminan perjudicando al ciudadano de a pie y al ciudadano, a la gente común, porque a los jerarcas del régimen no los afectan. Las sanciones es a mí, a mi vecino, al de arriba, al de al lado, al compañero de trabajo, son a nosotros a los que nos afectan, ¿no? Unai Amenábar, periodista del circuito de éxitos de Unión Radio. A ver, cuando tú señalas que hoy amanece Venezuela sumido como en el más, ¿no es cierto?, cuidadoso silencio. Sí. Yo me pregunto lo siguiente, ¿es distinto, a pesar de que aquí finalmente el chavismo haya construido, como dice el diario Clarín esta mañana, a sangre y fuego su propia realidad? Es distinto lo que hasta antes de ayer, una ciudadanía que sentía que había un malestar dando vuelta en torno a la figura de Nicolás Maduro y su régimen. Hoy ha habido una prueba de fuerza, y esa prueba de fuerza, por más que el chavismo y que el señor Maduro con sus más cercanos digan que ganaron, la percepción es que no ganaron y que aquí hubo un fraude. ¿Qué crees tú que puede empezar a pasar, no, con ese? Porque hay una medición de fuerzas concreta que está sobre la mesa. ¿Se mantendrá el silencio de esa ciudadanía? Más porque la presión internacional, bueno, como tú dices, pueden ser sanciones, pero ¿qué puede empezar a pasar también como al interior del país? ¿Esto cambia? Yo creo que hay un rol importante del liderazgo. Yo creo que ayer las palabras que dieron tanto María Corina Machado, que es la gran líder de todo este movimiento, como lo dicho por el candidato Edmundo González Urrutia, yo creo que fue muy claro, en el sentido, incluso muy retador, ¿no? Cuando sale María Corina en la noche diciendo, tenemos nuevo presidente y es Edmundo González. O sea, estas elecciones las ganamos nosotros. Falta demostrarlo y falta cobrar ese triunfo, pero el triunfo se logró. Ahí el rol del liderazgo que mueva a estos millones de seguidores va a ser fundamental. ¿Qué va a pasar? Mira, pues no lo sé. Es muy difícil saber porque, bueno, estamos, como te decía antes, estamos frente a una gente que es capaz de dispararle a una manifestación de cientos de miles de personas y matar gente sin piedad. O sea, no hay ninguna posibilidad de otro tipo de acción, porque de paso el venezolano ni es suicida ni es violento. Entonces aquí la gente no está dispuesta a agarrar palos y piedras a salir a otro tipo de acciones. Claro, y menos si al frente tienen, ¿no es cierto?, 5 millones de milicianos armados, civiles Una consulta, las Fuerzas Armadas. Ayer me llamó la atención que figuras internacionales, el expresidente argentino Mauricio Macri llamaba a las Fuerzas Armadas a cautelar esta elección. Hay una división, primero, ¿habrá una división al interior del gobierno? ¿Habrá una división en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se ve esa parte? Mira, la Fuerza Armada en Venezuela también es un misterio, es una caja negra. No hay posibilidad de tener información de qué es lo que pasa dentro de la Fuerza Armada. Siempre hay rumores, siempre hay sospechas, pero no hay certeza, no hay una declaración, porque más pareciera que hay una gran división entre un generalato y luego está una tropa. No hay como cargos medios de relevancia. Además que, bueno, primero estamos en medio de una censura brutal a nivel de los medios de comunicación, y no solamente medios de comunicación de masa, hablando de radio, televisión, prensa, a nivel de redes sociales. O sea, cualquier persona que pone algo en redes sociales personales puede ser objeto de sanción, y si no abierta y clara y legal, van a tu casa y te llevan detenido unos días. O sea, estamos en ese tipo de circunstancias donde es muy difícil tener acceso a algún vocero militar que te pueda dar una declaración. Ya, tú que dices, estás en Unión Radio, acláranos para quienes estamos aquí en Chile. Unión Radio lo puede escuchar cualquiera o solo vía
vía web o puede una radio abierta que la pueden escuchar y No, tú no, es puedes una decir... radio abierta. Ya, y tú Es puedes... una radio abierta. Unión Radio es un consorcio Perfecto. de varias emisoras de radio que tiene distintos estilos, Ya, ¿no? Hay una emisora que es solamente noticias, hay otra que es más de entretenimiento, Perfecto. hay otra que es deportiva, etcétera. Ya, pero si la informativa puede hoy Sí. decir que lo de anoche todo apunta que fue un fraude, entrevistar a un No. opositor y ser escuchado No. por toda la gente, no, ¿por qué no? No, o sea, no. Unión Radio sale diciendo eso y no han pasado 2 horas y le están cerrando. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Eh, O sea, ¿tú tienes que callarte eso? Sí. Sí, porque te cierran, te meten preso. Bueno, ojo, no sé, ustedes vivieron hasta no hace mucho un régimen Sí, claro. de estas características, ¿no? Entonces, bueno, es ubicar en la misma situación, pero con la frontera en el Caribe. O Es sea, exactamente igual. en la prensa si ya ahora Unión nada va a Radio haber sale de eso. diciendo ayer se manejaron, o si le da voz a María Corina Machado, o si se le da voz a Edmundo González, es objeto de que mañana esté cerrada la emisora. Ahora, Ni siquiera mañana, esta misma tarde está cerrada la emisora. sí, también vemos un montón de periodistas venezolanos que no han podido ingresar a su país. Sí. Y vemos el enorme esfuerzo que hacen muchos de ustedes del periodismo en Venezuela para poder seguir informando con toda esa Sí. presión. La pregunta que ayer yo me hacía y me hacían algunos analistas políticos en Chile es: ¿qué puede pasar con María Corina Machado? ¿Qué puede pasar, no es cierto, finalmente con esta posición, pero con los líderes? Podrían, o sea, digo, también corren riesgo, ¿no? Probablemente Sí. ellos pueden movilizar a un porcentaje muy grande, pero no sé si el régimen los va a dejar desplegarse y sumar, digamos, más fuerza a este liderazgo. Sí, bueno, fíjate que yo creo que ellos, quienes hoy nos gobiernan, tienen muy claro el costo político que podría tener detener directamente a estos líderes. ¿Qué hacen? Por ejemplo, durante toda la campaña, si María Corina Machado, por ejemplo, bueno, primero no tenía prohibido montarse en ninguna línea aérea. Todo el recorrido que se hizo fue por carretera, y por carreteras donde había barricadas, cerraban con vehículos, con autobuses, con tanques, para que no pudieran pasar los vehículos, tenían que pasar caminando. Si había un río, no le permitían pasar por el puente, sino tenía que ir a través de una chalana, de un barco hasta la otra orilla. O sea, fueron y se hospedaban en un hotel, al día siguiente llegaban y cerraban ese hotel, comían en un restaurante, un desayuno, si fuera una señora que vendía unas empanadas, le cerraban el sitio a esta señora. O sea, eso ha sido así, todos los días eran sanciones permanentemente a cualquier persona. Alguien les alquilaba o les prestaba unos equipos de sonido para un meeting, iban y lo detenían o le quitaban los equipos. Esto fue todo el tiempo, así a lo largo de toda la campaña. A ellos directamente no les están haciendo nada, hasta ahora al menos, no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero van como golpeando a sus personas más cercanas. Hay 7 de los más cercanos colaboradores del equipo de María Corina Machado que están asilados en la Embajada de Argentina, ¿no? Desde hace 3-4 meses. Porque su jefa de campaña y su gente más cercana. Unai, Sí. yo resaltaba en un reporte que tuvimos hace un rato con un compañero también del tema de Venezuela que notaba una diferencia, que notaba la oposición, a diferencia de elecciones anteriores, unida, es decir, como un bloque, Petro, Sí. hoy por hoy. Bueno, en la primavera árabe tampoco nadie pensó que era capaz de un dictador en Oriente Medio de caer por la presión de la calle. Por lo mismo Sí. pregunto, ¿se ve como una posibilidad que la presión de la calle pueda volverse insostenible para el presidente por más balas que dispare? De nuevo, es una incógnita. O sea, los venezolanos, recuerda el año... Digo, apelo a la sensación ambiente. Si quedó anoche quedó mucha frustración. De protesta que hemos tenido en otro... Sí. Quedó mucha ¿Perdón? frustración anoche, quedó mucha rabia anoche. A lo mejor eso es un indicio del resultado que se dio, que es irrisorio. No, hay mucha indignación. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Tal vez es un poco temprano. Venimos de una jornada que, digamos, comenzó el sábado. El sábado ya mucha gente estaba muy movilizada. Ayer fue un día muy largo. Estos resultados, todavía la jornada terminó a eso de las 2 de la mañana y todavía son las 8 de la mañana aquí en Caracas. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla el día. Llama la atención que mucha de esta indignación, de esa rabia, ocurrió en sectores que tradicionalmente eran el chavismo. Y era sectores populares, sectores que estaban como más vinculados políticamente con el gobierno y con el chavismo. Esa gente también está muy frustrada, porque digamos, la clase media, la gente que ha estado siempre un poco más vinculada con la oposición, digamos, ya tenemos una especie de callo, ¿no? Ya hemos pasado varias veces por este tipo de frustraciones.
pero esos otros sectores no. Ahí pudiera haber también una diferencia en cuanto a la reacción de la gente en la calle, ¿no? Ahora, Hay que ver. Sí, Unai Amenábar, periodista del circuito Éxitos de Unión Radio. Lo que pueda pasar también, ¿no es cierto?, con ese malestar en la ciudadanía que se puede expandir, por lo que tú señalas, ¿no es cierto?, que en zonas chavistas también perdió Nicolás Maduro. Hoy se cortó. Vamos a reintentar esa comunicación. Sí, con Unai. Sí, Ahí, Unai. te tenemos. Sí, lo que te iba a Perdón, te decir. perdí por un momento. Sí, no, te decía que es importante lo que tú señalas respecto de la reacción que pueda tener esta mayoría ciudadana en términos del enojo. ¿Por qué? Porque el propio Nicolás Maduro amenazó en algún momento con una guerra civil o sangre, ¿no? Eso queda atrás, esa amenaza da vuelta, es un fantasma. La amenaza está allí. En todo caso, esta guerra civil la podría emprender quien tiene las armas para emprenderla, ¿no? El pueblo llano en la calle no es un pueblo armado, no es un pueblo violento, es un pueblo pacífico, por muy de oposición que sea. Quien está teniendo la posibilidad de amedrentar y de perseguir a otras personas son los que están vinculados con el gobierno. Ayer las personas que vimos motorizados que fueron a disparar a algunos centros electorales, etcétera, era gente que se asocia con el gobierno y además que el gobierno los asume como parte de su fuerza de choque para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo la posibilidad de una guerra civil porque no hay. En todo caso, podrá haber represión de un sector sobre otro, sí. Pero guerra civil no, porque del lado de los que adversan al gobierno no están armados. Unai, para terminar y agradecido de tu disposición, ahora, ¿qué nos queda? ¿Esperar la reacción que va a haber de la oposición? Estamos viendo, de verdad era bien burdo lo que dices tú, le pusieron 4,6 a todos los otros candidatos y da más de 100, está así de mal hecho. Sí. Mañana se tiene que pronunciar el Centro Carter, por ejemplo, que es uno de los pocos centros que se consideran independientes que pueden ingresar a tu país. ¿Podría ayudar lo que allí se obtenga, no? Mira, podría ayudar a engrosar un expediente. Recordemos que también la expresidenta suya, Michelle Bachelet, emitió 2 informes muy gruesos, muy grandes, destacando toda la cantidad de violaciones que había en Venezuela, y eso no hizo que se moviera una hoja. La ONU emitió otro tipo de pronunciamientos, no sé, la OEA ha emitido cualquier cantidad de pronunciamiento, y la reacción ha sido, bueno, sacar a los representantes de esos organismos, descalificarlos y simplemente servirá para engrosar un expediente. Pero de hecho yo creo que los representantes de la ONU que estaban en Venezuela tenían el compromiso de no dar declaraciones públicamente, y el informe que ellos emanaran de lo que pasó ayer era para presentárselo al secretario general de la organización, ¿no? Cuando uno se pregunta para qué sirve eso, pero bueno, el señor tendrá un expediente más allí en su escritorio, pero no veo que esos organismos internacionales tengan mayor posibilidad de hacer algo, ¿no? Y bueno, esos organismos siempre son muy cautelosos y tratan siempre como de mantenerse en el medio en estas situaciones, y bueno, habrá que ver cómo se maneja. Son horas de mucha incertidumbre, de paciencia, cosa que nos cuesta a veces tener, pero bueno, estamos en ese punto, ¿no? Unai Amenábar, periodista del circuito Éxitos de Unión Radio, muchísimas gracias por tu reporte desde Venezuela. Gracias. Está todavía el mundo ahí muy incrédulo respecto de lo que